Vale, esta es una historia bastante larga, pero merece la pena contarla. Mi marido y yo llevábamos juntos 10 años y todo parecía normal. Bueno, ¿cómo de normal? Con el tiempo, como muchas parejas, la pasión se desvaneció y la vida cotidiana se volvió monótona. Ya sabes cómo es, el trabajo, la hipoteca, los problemas domésticos. Todas estas cosas eclipsan lo que una vez nos hizo felices. Antes éramos la pareja a la que todos nuestros amigos miraban con admiración. Viajábamos juntos, reíamos juntos, no podíamos pasar un día el uno sin el otro. Cuando él me miraba, yo sentía que nada más importaba. Pero con el paso de los años, todo eso desapareció. Empecé a notar que se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más, que se interesaba cada vez menos por mis asuntos, y cuando pasábamos tiempo juntos, era más por costumbre que por querer estar cerca. Durante varios años intenté recuperar lo que teníamos. Fuimos a un consejero matrimonial, le propuse viajes de fin de semana para los dos, intenté sorprenderle con cenas fuera o sorpresas románticas, pero cada vez acababa con miradas vacías y fríos gracias. Era como si estuviera físicamente conmigo, pero en el fondo se hubiera ido. Y cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que lo estaba haciendo sola. Luché por nosotros mientras él se quedaba de brazos cruzados. ¿Estaba triste? Absolutamente. Pero ¿sabes qué es lo raro? Con el tiempo, mi tristeza se convirtió en indiferencia. Me cansé de esperar atención, me cansé de luchar por un amor que hacía tiempo que se había esfumado. Y en algún momento, simplemente dejé de sentir algo. Fue como si un interruptor se accionara en mi alma. Ese preciso momento en el que te das cuenta de que quizás se ha acabado, pero no porque no lo hayas intentado, sino porque ya no quieres. Y tal vez fue entonces cuando surgió algo nuevo en mí, el deseo de vivir para ti mismo, no para la persona que ya no te valora. En fin, una noche, después de otra cena aburrida y la típica charla de trabajo, se sienta frente a mí con una mirada tan seria que casi me atraganto con la ensalada. Se hizo un silencio tenso en la sala y enseguida percibí que algo iba mal. Pensé que iba a decir algo como, cariño, se nos ha roto la lavadora o tenemos que hablar de nuestros préstamos. Pensé en algún problema doméstico, pero algo en sus ojos me dijo que no se trataba solo de una conversación sobre cosas domésticas. Se trataba de algo más, de algo serio. Apartó la mirada de repente, como si no pudiera decidirse a decir lo que tenía en la lengua. Como si buscara palabras que no sonaran tan crueles. Empecé a inquietarme, sintiendo que la ansiedad crecía en mi pecho. Mi corazón empezó a latir frenéticamente y dejé el tenedor a un lado. Me quedé mirándole en silencio, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces por fin habló, ya no te quiero, no siento nada, deberíamos divorciarnos. Aquellas palabras me atravesaron como un viento frío. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mis oídos zumbaron y mi corazón se detuvo por un segundo. Fue inesperado, tardé en darme cuenta de lo que acababa de decir. ¿Qué quiere decir con que no me quiere? ¿Cómo es posible dejar de querer a una persona después de 10 años juntos? Teníamos historia, teníamos recuerdos, teníamos experiencias que compartíamos. Pensé que aunque la pasión se desvaneciera, seguía habiendo respeto, afecto, el deseo de estar ahí el uno para el otro, de apoyarnos mutuamente. Pero no había arrepentimiento ni dolor en sus palabras, solo un juicio frío. Como si estuviera haciendo una declaración financiera, no arruinando nuestras vidas. ¿Y qué se suponía que debía sentir en ese momento? ¿Tristeza, resentimiento, ira? Tal vez, pero, por extraño que parezca, no sentí nada de eso. En lugar de eso, me reí en su cara. No era una risa de alegría, sino más bien de lo absurdo de todo aquello. ¿Cómo podían arruinarse 10 años de matrimonio así como así anunciándolo durante la cena? Parecía una broma ridícula. La risa era mi respuesta al hecho de que por fin era libre. Libre de intentar aferrarme a algo que hacía tiempo que se había roto. Le sorprendió mi reacción. Al parecer esperaba lágrimas, gritos, acusaciones, cualquier cosa menos eso. Su rostro se tensó, no sabía cómo reaccionar ante mi comportamiento. En ese momento, me di cuenta de que no era solo que ya no le quisiera. Mi corazón finalmente liberó su pesadez y me di cuenta de que todo lo que estaba sucediendo ahora era el comienzo de una nueva vida. Mi vida, sin él. ¿Qué pasó después? Bueno, el divorcio fue bastante tranquilo. No le supliqué que se quedara.
Todas esas largas conversaciones sobre dividir la propiedad, discutir sobre préstamos, discutir sobre quién se quedaría con los muebles o el coche, me parecían ridículas. ¿Acaso importaba cuando lo que se suponía que era la base de tu vida se estaba desmoronando? Volví a mis antiguas aficiones, que había abandonado al principio de mi matrimonio. Volví a dibujar, a leer novelas y a meditar. Sentí que me redescubría a mí misma. Al principio fue extraño, porque durante muchos años mis intereses se habían centrado en nuestros planes y asuntos mutuos. Pero poco a poco empecé a sentir que este regreso a mí misma era un verdadero placer. Ahora estaba haciendo todas las cosas que había querido hacer durante mucho tiempo pero que había estado posponiendo en aras de una familia feliz. Empecé a reencontrarme con amigos que casi había perdido en los últimos años. Empezamos a vernos más a menudo, a salir, a asistir a fiestas. Cada día que pasaba me sentía más libre y feliz. Y aquí empieza lo divertido. Tenía 2 amantes. Sí, 2 amantes. Siempre había sido una esposa fiel, devota y, como pensaba entonces, correcta. Pero después del divorcio, me di cuenta de que toda mi vida había estado jugando con unas reglas anticuadas que hacía tiempo que habían dejado de convenirme. La aparición de 2 hombres en mi vida fue la sorpresa más real para mí. No lo buscaba a propósito, pero al parecer, en cuanto se produjo un cambio en mi interior, se hizo notar en el exterior. Salía con amigos, iba a bares y fiestas, simplemente disfrutaba de la vida. Entonces, un día en un bar, conocí a un camarero joven y apasionado. Estaba seguro de sí mismo, sonreía y, lo más importante, no tenía ningún reparo en demostrar que yo le gustaba. A sus ojos volví a sentirme deseable, guapa, interesante. Empezamos a vernos. Fue algo ligero y casual. No esperaba nada de mí, salvo lo que ya era, una mujer libre y satisfecha. Pasábamos tiempo juntos, sin compromisos ni presiones, y era delicioso. Salimos por la noche, nos reímos, disfrutamos el uno del otro. Fue una experiencia nueva para mí, una relación sin expectativas, sin planes a largo plazo, sin rutina, solo pasión y alegría en cada momento que pasábamos juntos. Casi al mismo tiempo, un segundo hombre entró en mi vida, un hombre de negocios maduro y de éxito. Era completamente diferente, seguro de sí mismo, establecido, con un nivel diferente de experiencia y visión de la vida. Siempre estaba ahí cuando necesitaba hablar con alguien. Me sentía tranquila y apoyada en su compañía. Me admiraba como nadie lo había hecho en los últimos años. Comprendía por lo que estaba pasando y, curiosamente, nunca me juzgó por mis decisiones en mi vida personal. Con cada uno de ellos, las cosas fueron maravillosas a su manera. Con uno, pasión y juventud, con el otro, serenidad y madurez. El camarero era la personificación de la diversión y la despreocupación, nos reíamos juntos, disfrutábamos de la vida y no pensábamos en el mañana. Era una relación basada en la diversión y la libertad total. Y con un hombre de negocios me sentía segura, como si tuviera a alguien a mi alrededor que realmente entendía lo que quería y cómo me sentía. Con él podía ser vulnerable pero fuerte al mismo tiempo. Desde luego, nunca pensé que me encontraría en esta situación, con 2 hombres completamente distintos en mi vida. Pero lo disfruté. ¿Sabes qué es lo más increíble? Me di cuenta de que no tenía que elegir a uno, que no tenía que ajustarme a las expectativas de nadie ni luchar por una relación clásica. Me permití simplemente vivir mi vida como me gustaba. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión. Esta noche mi joven amante y yo estábamos sentados a la mesa de un bar. La luz ligeramente tenue creaba un ambiente acogedor e íntimo. En el aire se mezclaban olores de alcohol, perfume y un ligero humo de cigarrillo. La música no estaba demasiado alta, pero sí lo suficiente para ahogar las conversaciones de las mesas vecinas. Se inclinó hacia mí y me cogió la mano con suavidad, su mirada ávida y admirativa al mismo tiempo. Sentí que la tensión crecía entre nosotros bajo su mirada. Él y yo llevábamos saliendo unas semanas, pero la pasión entre nosotros no hacía más que crecer. Esta noche íbamos a salir de aquí juntos y a pasar toda la noche en la cama, y me encantaba. Sentí su mano deslizarse suavemente alrededor de mi cintura, acercándome a él. Se inclinó más hacia mí y sus labios rozaron suavemente los míos. Al principio fue un beso ligero, casi ingrávido, pero al cabo de un segundo noté que insistía cada vez más, y yo respondí con el mismo fervor.
Su mano ya estaba en mis caderas, y de repente sentí la pesada mirada de alguien sobre mí. Por un momento abrí los ojos y lo vi. Mi ex marido estaba de pie, cerca de la barra, mirándonos sorprendido. Sus ojos se entrecerraron y estaba claro que no podía creer lo que estaba viendo. Su rostro era una mezcla de rabia y orgullo humillado. Se quedó inmóvil, como si estuviera decidiendo qué hacer. Pero solo por un momento. Al cabo de unos segundos, avanzó bruscamente en nuestra dirección, casi derribando las sillas a su paso. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó al otro lado de la habitación. Levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. Gritó, agitando las manos como si quisiera golpear la mesa. Mi amante me soltó, apartándose ligeramente, pero no se levantó, se limitó a observar la situación. No parecía asustado, más bien molesto. «Hace mucho que no estamos juntos, ¿recuerdas?», respondí con frialdad, tratando de mantener la compostura en esta incómoda situación. «Dijiste que no me querías, ¿y ahora te importa? ¿Te importa?». Su voz se hizo aún más fuerte, llamando la atención de todos a su alrededor. «Creía que estábamos separados como adultos, y tú te diviertes con un chico». Mi amante sonrió, pero no dijo nada. Estaba claro que no tenía intención de meterse en este escándalo. En sus ojos había confianza en sí mismo e incluso un ligero desafío. «No es asunto tuyo», empezaba a perder la paciencia. «¿Me dejaste y ahora quieres controlar mi vida? Es gracioso, ¿no crees?». Pero eso le enfureció aún más. Se acercó casi hasta la mesa. Vi sus manos cerrarse en puños. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «¿De verdad crees que voy a dejar que me humilles así?», gritó literalmente cada palabra, con la cara roja de rabia. «¿Qué? Este tipo cree que puede follarse a mi mujer. Cree que puede venir y llevarse lo que es mío. ¿A tu mujer?», resoplé sarcásticamente, levantándome de la mesa y encontrándome con su mirada. «Estamos divorciados». Pero él ya estaba enfadado. Se inclinó sobre la mesa, intentando agarrar a mi amante por la camisa, pero él lo esquivó y se mantuvo tranquilo, preparado para cualquier desenlace. En ese momento, me di cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Mi ex marido estaba a punto de empezar una pelea, y fue entonces cuando intervino la seguridad. Dos tipos corpulentos se acercaron rápidamente a nuestra mesa. Uno de ellos cogió a mi ex marido por el brazo, el otro se interpuso entre nosotros. «Tío, calme», dijo uno de los guardias con firmeza pero con calma. «No hay necesidad de montar una escena aquí. Salgamos fuera y hablemos». «No saldré hasta que este tipo esté fuera de aquí», gritó mi ex marido, tratando de escapar. Pero los guardias no se divirtieron. Uno de ellos lo cogió firmemente por los hombros y en un momento lo sacaron a empujones, a pesar de los gritos e insultos. El bar volvió a su atmósfera familiar, la música ahogó las últimas palabras de mi ex marido mientras lo llevaban fuera. Mi amante rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Bueno, la noche ha resultado ser un poco más dramática de lo que esperaba», dijo mirándome a los ojos. «¿Te encuentras bien?». «Sí, estoy bien», respondí, sonriéndole. «Ahora que eso ha quedado atrás, podemos volver a nuestros planes para esta noche». Volvió a inclinarse hacia mí y yo respondí a su beso con entusiasmo. Después de este incidente, solo unos días y mi segundo amante y yo decidimos salir de la ciudad en su coche de lujo. Siempre le ha gustado el glamour y la comodidad y yo no me resistí. El plan de hoy era sencillo: pasar el fin de semana lejos de todo el mundo, en un hotel junto al lago. Nada de negocios ni reuniones, solo nosotros, intimidad y un tiempo inolvidable juntos. Sabía que no querría que saliéramos de la habitación. Ya habíamos acordado de antemano que disfrutaríamos el uno del otro sin movernos de la cama. Y esa idea me parecía más que atractiva. Estábamos sentados en el coche, fuera estaba oscuro y la superficie lisa y negra de su flamante BMW se reflejaba en las farolas. Conducía con seguridad con una mano y me acariciaba suavemente el brazo con la otra. De vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, llenas de deseo. Me sentía libre y relajada, saboreando cada minuto. Su lujoso estilo de vida se había convertido en una especie de aventura para mí. Era la personificación de la madurez y la confianza, y me encantaba. Pero en un momento dado, cuando nos detuvimos en un semáforo, sentí una extraña inquietud. ¿Un instinto o algo así? Miré por el retrovisor y vi un coche familiar a cierta distancia.
Al principio no le di mucha importancia, no había muchos coches en la carretera. Pero pronto, tras un par de curvas, el mismo coche volvió a estar detrás de nosotros, no demasiado cerca, pero claramente siguiéndonos. Era el coche de mi ex marido. ¿Va todo bien?, preguntó mi amante, notando mi tensión. Me obligué a sonreír y asentí con la cabeza, aunque en mi interior se estaba gestando una sensación de inquietud. ¿Qué hace aquí? ¿Me está siguiendo? Un poco más y ya estábamos llegando al hotel. Aparté la mente de esos pensamientos, intentando concentrarme en lo que me esperaba. Aparcamos delante del hotel y me ayudó a salir del coche. En cuanto pisé la acera, me atrajo hacia él, me rodeó la cintura con los brazos y me besó. Aquel beso fue largo y apasionado. Noté con una sonrisa que alguien podría estar celoso de nosotros ahora mismo. Fue entonces cuando volví a ver el coche de mi ex aparcado al otro lado del aparcamiento. Él estaba allí, nos estaba mirando, pero ya no me molestaba. Si quería mirar, que mirara. Era su elección, la mía era disfrutar de la vida. Mi amante y yo caminamos rápidamente por el vestíbulo del hotel, cogimos las llaves de nuestras habitaciones y subimos a la última planta. En nuestra habitación nos esperaba una lujosa cama con sábanas blancas, y el aroma del champán, que ya estaba sobre la mesa, llenaba el aire. Era un momento en el que todo a nuestro alrededor hablaba de comodidad, relajación y placer. Enseguida estábamos en la cama, disfrutando el uno del otro sin pudor. Su tacto era suave y seguro, y cada beso aumentaba la tensión. Nos olvidamos de todo, y solo el sonido de un golpe en la puerta nos sacó de repente de nuestras casillas. Primero fue un fuerte golpe, luego otro. Nos quedamos helados. ¿Quién podría estar molestándonos a estas horas? «Abre, maldita sea», se oyó un grito al otro lado de la puerta y reconocí la voz. Era mi ex marido, de alguna manera había entrado en el hotel. «¿Estás de broma?», gritó, aporreando la puerta. Salté rápidamente de la cama y me puse una bata. Mi amante permanecía en silencio, claramente perplejo por lo que estaba ocurriendo, pero sin dejarse llevar por el pánico. Cuando llegué a la puerta, mi ex marido parecía estar al borde de la histeria. Abrí la puerta bruscamente y él irrumpió literalmente en la habitación, con el rostro carmesí de ira. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó, lanzando miradas furibundas por la habitación y dirigiendo rápidamente su mirada hacia la cama, donde aún quedaban restos de nuestra pasión. «¿Crees que esto es normal?». Dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas, como si no pudiera contener sus emociones. Me quedé atónita ante su audacia, pero ya no le tenía miedo. «Tú mismo lo has estropeado todo, ¿recuerdas?», respondí con frialdad. «Querías libertad y aquí la tienes. Ahora yo también soy libre. Libre para hacer lo que quiera y estar con quien quiera». Se volvió bruscamente hacia mi amante, que en ese momento ya estaba de pie junto a la cama, vestido, pero absolutamente tranquilo. «¿Qué te crees, que me la puedes quitar así como así?», gritó mi ex, acercándose a él. Mi amante no retrocedió, no dio ni un paso atrás, solo le miró con ligero desdén. Esto enfureció aún más a mi ex. Estaba preparado para cualquier cosa, pero antes de que pudiera hacer nada precipitado, la seguridad del hotel irrumpió en la habitación. «Vale», Calmate le agarró bruscamente por el hombro uno de los guardias. «Este no es tu sitio». Intentó soltarse, pero los guardias lo escoltaron rápida y profesionalmente fuera de la habitación. Lo último que oí fueron sus gritos y maldiciones, cada vez más silenciosos a medida que se lo llevaban por el pasillo. Cuando se cerró la puerta, la sala volvió a quedar en silencio. Respiré hondo y miré a mi amante, que se acercó a mí y me pasó el brazo por los hombros. «Siento lo de ese idiota», respondí, sonriendo. «Tonterías». Sonrió y me cubrió los labios con un beso codicioso. Volvimos a la cama y nadie intentó detenernos. Habían pasado unos meses desde que mi ex marido decidió marcharse. Una noche, cuando me disponía a salir para reunirme con mi amante empresario, sonó inesperadamente el timbre de la puerta. No esperaba visitas, así que me quedé un momento perpleja. Un segundo después abrí la puerta y allí, en el umbral, estaba mi ex marido. Parecía agotado, por no decir otra cosa. Tenía los ojos enrojecidos, la camisa arrugada y podía oler el mal olor del alcohol en su aliento. «Tenemos que hablar», dijo, apenas capaz de contener su irritación. Me di cuenta enseguida de que estaba de un humor agresivo. «¿Hablar de qué?», pregunté fríamente, viendo cómo perdía la paciencia.
Ya hemos hablado y se acabó. No, no se ha acabado, gritó, acercándose a mí como si intentara hacerme retroceder. No lo entiendes. Cometí un error. No era mi intención. No puedes irte y empezar a vivir sin mí. Me limité a sonreír. Era divertido verle así, de pie frente a mí, con un aspecto ridículo y patético. Su intento de parecer seguro y dominante fracasó ante mi total indiferencia. ¿De verdad crees que voy a volver contigo después de todo esto? Pregunté riendo. Dijiste que ya no me querías. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me equivoqué, gritó desesperado, agarrándome del brazo. Mira, fui un tonto. Me di cuenta de que eras todo lo que tenía. Te necesito. Podemos empezar de nuevo. He cambiado. Saqué la mano y le miré con aprensión. Parecía tan patético, que incluso me sentí un poco avergonzada de él. Pero solo por un momento. ¿Empezar de nuevo? Pregunté, aún sonriendo. ¿Crees que volvería con un hombre que me abandonó tan fácilmente? ¿Con alguien que tiró por la borda 10 años de nuestras vidas sin arrepentirse? Ya no te necesito, has perdido la tuya. Su rostro se puso morado, estaba claro que no esperaba una respuesta tan fría. La desesperación brilló en sus ojos. No lo entiendes, te quiero, gritó, y en un arrebato de emoción se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme por los hombros. No puedes dejarme así, fue la gota que colmó el vaso. Lo aparté como si fuera un recuerdo desagradable que no quería volver a ver en mi vida. No me toques, le dije bruscamente, has perdido todas las oportunidades. Aléjate de mí. Se quedó inmóvil, con la cara contorsionada en una mueca de dolor, y luego, como si no pudiera soportarlo todo, se arrodilló y empezó a sollozar a mis pies. Lo observé con una ligera sensación de asco y remilgo. Por favor, dijo entre lágrimas, no te vayas, no puedo hacer esto sin ti. Ya lo has hecho, dije en voz baja, apartándome de él. Y como puedes ver, lo estoy haciendo muy bien. En ese momento, oí el ruido de un coche que se acercaba. Era mi amante. Un BMW negro se detuvo justo delante de la entrada y, sin volver la vista hacia mi exmarido, pasé por delante de él y me dirigí hacia el coche. Mi amante me abrió la puerta y subí al coche sin decir palabra. Me dirigió una mirada atenta, como si comprobara que todo iba bien. Le dediqué una leve sonrisa, haciéndole saber que todo iba bien. Mientras tanto, mi ex marido seguía arrodillado en el umbral de la puerta, mirándome fijamente y dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. El coche se movió suavemente y volví a mirar a mi ex, que parecía completamente destrozado. Pero ya no había piedad ni arrepentimiento en mí. ¿Cuál es la moraleja? Nunca dejes que nadie te diga que no eres lo bastante bueno. Y si alguien te dice que ya no te quiere, ríete. Podría ser el mejor momento de tu vida. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.